Ayer salieron dos comunicaciones, una de este grupo de Sal de las Redes, diciendo que el Tribunal Electoral y la Corte Suprema ha perdido credibilidad al dilatar procesos faltando a las declaraciones y actuar irresponsablemente generando incertidumbre en el público que esperaba una respuesta con prontitud. Ha sido cómplices de un candidato que evitó debates. Bueno, hablan de que ellos pues en contra de que se absolva, de que disposición de absolver casos de corrupción, que el nuevo gobierno pues no manifieste remordimiento por lo que hizo en el pasado. Esperamos no tener que enfrentarnos a medidas autoritarias y represalias. Estamos vigilantes para garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en octubre y noviembre, como si nosotros no hubiéramos ido a elecciones, que demandaba la eliminación de la minería a cielo abierto en Panamá. Esto, pues, una cosa totalmente desubicada. Y René, hoy, por ejemplo, mi hijo Alonso escribe un artículo exactamente de esos fanatismos sin medir consecuencias. Y esto ya tiene repercusión en economía. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. Un placer estar acá. Sí, eh, a ver, yo creo que es importante, el presidente electo Mulino no ha asumido, No ha no ha asumido, asumido es decir, es la primera vez que yo veo que alguien está peleando y tratando de hacer oposición contra algo que no se sabe ni siquiera cuál es su estilo de gobierno. Es correcto, es correcto. Y yo creo, y con mucho respeto, yo creo que es importante. Miren, el informe de Fitch de, de marzo Ujú. del 2023, 24, perdón, donde nos quita el grado de inversión, comienza el informe. Y a quienes no se lo han leído, lo recomiendo, porque no tiene desperdicio. Dice, la rebaja de la calificación de Panamá de BB+, refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país. Primer párrafo. No. Termina ese párrafo diciendo, el cierre de la mina de cobre de Minera Panamá complica aún más las perspectivas fiscales y pone de relieve los crecientes desafíos de gobernanza. Esto quiere decir que eh, Fish cuestiona nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. O Claro. sea, yo creo que es clarísimo. Entonces creo que dentro de todo esto y con el mayor de los respetos, lamentablemente lo que pasó en octubre y noviembre nos costó el grado de inversión. Eso no fue validado por las elecciones. Las elecciones fueron muy claras. La economía decidió las elecciones. Y yo creo que es un tema que tenemos que entender, tenemos que dejar que el próximo gobierno haya ganado quien haya ganado, ¿ah? ¿Okay? Porque es la misma Corte Suprema, ¿okay? Que a punta de pistola toma una decisión, ¿okay? En octubre y noviembre con el país secuestrado, ¿okay? Esos cierres nos costó el grado de inversión, nos costó esos cierres más de 50.000 empleos y el cierre de la mina, dicho por Mitradel, o sea que no soy yo el que está opinando, Aumentó un punto y aumentó la medio. tasa de, aumentó la tasa de desempleo en 1,5%, que significa que se perdieron 31.400 empleos, ¿ok? En un periodo que ni siquiera ha llegado a 6 meses. Entonces, yo creo que por el bien de todos, creo que es importante que dejemos que el presidente Mulino pues, tome posesión, plantee lo que va a hacer. Una cosa muy importante, ¿ah? El futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso, ¿ah? O sea, a ver, vamos a estar claros. ¿Cómo lo va a manejar, etcétera, etcétera? Yo creo que ahí donde viene el tema. A ver, tenemos una crisis de liquidez severa, Severa. severa, ¿ok? Entonces, que primero el gobierno le debe 1.700 millones de dólares, que se sepa a los proveedores que no tiene, ¿ok? Para pagar, y me temo que esa cifra va a ser mayor. Dos, los financiamientos, el sector bancario, el sector productivo en el 2023 fueron 2.700 millones menos que en el 2019, y el año pasado la inversión extranjera que entró al país fueron 2.000 millones de dólares, 31% menos que en Menos. el 2023 y prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900. O sea, estamos en caída libre. Entonces creo que es importante, los mensajes del presidente Mulino, obviamente están apuntando a la inversión privada, a crear. Hemos perdido esa imagen de país amigable a la inversión, y yo creo que es algo que se tiene que rescatar, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo y construir. Yo no puedo construir un país destruyéndolo. Bueno, porque, es decir, es algo inédito. Es decir, todo el mundo
se hablaba siempre de esto, de esta reminiscencia napoleónica de los 100 días, para ver con qué viene el nuevo gobierno, pero esta es la primera vez. Pero el señor Rombana no ha dejado toda la semana de estar con lanza al ristre, pues ya buscando una pelea innecesaria contra un gobierno que no existe, todavía. Sí, yo espero que pues, podamos ponernos de acuerdo y que se calmen las aguas, pero definitivamente, ¿cómo se va a hacer? Pero yo creo que, insisto, repito, el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Es un tema que tiene que ponernos de acuerdo. Por otro lado, está la ley de moratoria, que es inconstitucional, o sea, no puede, eso va a ser demandado probablemente. Así que yo creo que independientemente de esto, creo que el próximo gobierno y el presidente Mulino creo que lo ha dejado claro. Hay que construir puentes, ¿ok? Pero tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, no podemos permitir un secuestro que destruyó la economía, por la razón que sea. Ahora, por otro lado, tampoco es que vamos entonces a utilizar la fuerza. Para ello tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso realmente es lo que nos está. Yo he dicho anteriormente que obviamente me preocupa y me preocupaba la pérdida del grado de inversión. Era inminente si todas las calificadoras Sí. dejaron perfectamente claro que Panamá vale más con minería. Lo pusieron por escrito, particularmente Fitch. Así que con el fallo de inconstitucionalidad con 25 violaciones a la Constitución, ok, pues Sí. era una cuestión nada más de tiempo, ¿no? La manera, sin embargo, la manera como ocurrió y todo esto, toda esta situación que ocurrió, los cierres, la caída de la economía, la pérdida de empleo, el secuestro del país, obviamente puso de relieve que tenemos problemas para ponernos de acuerdo. Yo decía que me preocupa más la pérdida de capacidad de diálogo, Sí. pero es una cuestión muy importante. El futuro estamos hablando de la mayor inversión extranjera en la historia En la del historia de país. Panamá. ¿Ok? Entonces, definitivamente, sea como sea, vamos a tener que ponernos de acuerdo, ¿ok? Creo que definitivamente lo que pasó en octubre y noviembre no fue validado por las elecciones. Las elecciones demostraron otra cosa. Entonces, y últimamente, eventualmente habrá que hacer un referéndum. No sé, digo, yo Sí, no lo soy que abogado. sea. La cosa es que no podemos quedar pues con esa intransigencia y ese fanatismo sin medir las consecuencias de lo que tú estás diciendo. Sí, y otra cosa, por otro lado, se dice, no, no somos un país minero, somos un país turístico. Eso es mentira, ¿ok? Eso es mentira. 85% de los empleos en el turismo Son son informales. informales, ¿ok? Y de empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Y los que son asalariados ganan $634 mensuales, $100 menos que el salario promedio en la economía. Esos son los informes de la Contraloría, del INEC. Por otro lado, el sistema bancario no financia proyectos turísticos y el turismo solamente atrajo 2% de la inversión extranjera en el país. Quiere decir esto que para desarrollar el turismo tiene que ser de patrimonio. La gente tiene que poner su propia plata. No he visto a nadie hasta ahora diciendo de que somos un país turístico y aquí está el cheque. ¿Ok? Entonces Sí. yo creo que aterricemos, ¿no? Creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Sin inversión privada, ¿ok? Seguiremos generando informales y condenando a la Caja del Seguro Social a una muerte segura, hagamos lo que hagamos. Me preocupa porque esa es la próxima crisis, ¿ok? La Caja del Seguro Social. Ya no podemos seguir pateando la pelota, ¿ok? Aparte de esto, el presidente Mulino tiene que enfrentarse a que no se van a dar los 375 millones de la, De la de la mina. minera. El canal va a estar aportando $700 millones menos al fisco, ¿ok? Y tenemos que lidiar con el impacto los 31.400 empleos que No, se perdieron producto del cierre de la minera, dicho por Mitradel. Entonces creo que tenemos que ponernos de acuerdo. No es momento para, insisto, ya plantear oposición a un gobierno que no existe, ¿no? Eso sería, yo llamaría a la cordura, ¿no? Esperemos a ver qué propone el próximo gobierno y sobre esa base actuar, pero es ¿no? que si tú lees este comunicado, ellos validan más lo que dice que noviembre y octubre parece tener más validez que lo que pasó el pasado domingo. No, o sea, perdón, eso Digo, es es que es vivir una en cosa otro totalmente planeta. de locos. No, definitivamente. Pero insisto, si no vamos a desarrollar la minería, ¿qué vamos a hacer en Sí, concreto? ¿Ok? No existe ningún otro sector que pueda atraer esas inversiones. 5% del PIB
14% de toda la inversión privada que existe en el país y 21% de todo lo que entró, mientras tuvimos el grado de inversión, no existe. ¿Okay? Entonces, el turismo, bien, pongan la plata. ¿Okay? Entonces, yo creo que volvemos al tema, ¿no? Me preocupa la desconexión que hay con la realidad, particularmente la realidad laboral. Me acuerdo que Ronald Reagan decía que el mejor programa social del mundo es un Un empleo. empleo. ¿Okay? Entonces, creo que, insisto, ¿no? Con el mayor de los respetos, porque creo que el problema es, yo puedo diferir de lo que tú opinas, pero no te puedo Sí. acusar de que tú eres X porque opinas diferente a mí. Yo creo que, insisto, el pueblo habló y de manera clarísima, ¿ok? La economía ganó, la economía dictaminó lo que el pueblo necesita empleo, ¿ok? Y ya, y yo creo que sobre esa base, sobre esas nuevas realidades y las nuevas fuerzas, yo creo que, insisto, necesitamos primero, parte del problema que hemos tenido en la última década, obviamente me gusta usar estadísticas, Sí. entre el 2013 y el 2023 perdimos 26.000 asalariados del sector privado, empleo formal del sector privado, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Quiere decir esto que en ese periodo de tiempo, cada trabajador asalariado del sector privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia, Sí. producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio. Entonces, creo que, insisto, volvemos al tema, Fitch nos está diciendo que nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo o nuestra capacidad es realmente lo que va a determinar nuestra recuperación del grado de inversión y generar Y empleo, la que era generación de lo empleo, que que es lo más venía. importante que todos estamos Sí. aspirando. Y que era lo que venía diciendo The Economist. No olvidemos que The Economist en julio del 2020, ubiquémonos en el tiempo y en el Ujú. espacio, un año dentro de la administración Cortizo, en plena pandemia, dice que le preocupaba el deterioro de la confianza en la administración Cortizo y que era importante rescatarlo o habría protestas sociales. En marzo del 2021 repite la dosis diciendo que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del gobierno o inefectividad del gobierno para lidiar con presiones de tipo populista representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Con lo que pasó con el tema minero, se cumplió la profecía y ahora básicamente Fitch nos lo pone por escrito, ¿okay? Lo cual sienta un precedente preocupante porque plantea de que el fallo de inconstitucionalidad fue más político, ¿okay? Bueno, Que legal. es Bueno, que, insisto, es ya que queda para vuelvo, la gente. lo que hemos hablado, René, de cómo alguien puede fallar algo con 500, 600 personas gritándoles y golpeándoles la puerta. Sí. Yo lo que no entiendo Que es por qué la básicamente lo que policía está no hizo un diciendo es, cerco como lo hicieron en la sí. asamblea mientras se discutía el tema minero y no lo hizo en la Corte Suprema de Justicia. Sí, sí, yo creo que son temas que hay que diferir. Pero bueno, volvamos al tema. Yo Pero en fin, creo que es importante ponernos de acuerdo, esperemos a que el presidente pues, asuma posición. Dicho sea de paso, el próximo informe del mercado laboral está programado para ser publicado el 1 de julio, el mismo día que el que toma presidente posesión el no presidente asume Molino. posesión. Así que tendremos una buena base del punto de partida. Así que yo espero, digamos, calmar las aguas. Insisto, sin inversión privada, insisto, seguiremos generando informales. Ya somos el cuarto país más desigual del mundo, ¿ok? Antes éramos el sexto. Sí, Eh, Insisto, tenemos que ponernos de acuerdo. Es más lo que nos une que lo que nos diferencia. claro. El pueblo habló claro, ¿ah? ¿Ok? La economía decidió las elecciones y tenemos que lidiar con esto. Y insisto, y yo creo que en este momento está en cuestionamiento nuestra capacidad para dialogar y ponernos de acuerdo de manera constructiva, ¿no? Así es. René Quevedo, como siempre. Gracias. Gracias por la invitación.